¿Cómo está, ingeniero Máximo San Román? Tenga usted muy buenos días. Don Rodolfo, muchísimas gracias. Muy bien y encantado de compartir con ustedes sueños y esperanzas que se están retrasando en nuestro país, y es la razón de mi participación. Son los jóvenes, ellos que no nos han conocido, que creo que están de alguna manera abandonados por el Estado. Muchos de ellos se los expulsa de una sociedad. ¿Por qué, amigo? Tenemos más del 99% de los jóvenes emprendedores, quieren ser emprendedores. Pero ¿qué pasa cuando no tienen un gobierno que los entiende, que los conduce, que los apoya? Se pasan a la informalidad. Yo he empezado como informal, o sea, esa es la experiencia que tengo. Entonces, no es posible que esa situación continúe. Necesitamos convertir a nuestros jóvenes en verdaderos protagonistas de su destino. Y yo tengo la clave, yo mismo me he convertido de informal en protagonista. Y esa es la experiencia que quiero transmitir a nuestra juventud talentosa, creativa, ingeniosa, que solo le está faltando la oportunidad. Y por otra parte, tengo ejemplos concretos para mostrarlo, cómo se cambia, cómo puedes convertir un trabajador ambulante, informal, en un empresario extraordinariamente exitoso, pequeñito de tamaño, que viene de Huancayo, del Perú profundo, y es invitado a las empresas más importantes del mundo. ¿Por qué? A ver, porque se formalizó, empezó a importar, es el representante de las marcas más importantes de herramientas de corte, de las máquinas más complicadas, todas de control numérico. Esas cosas se pueden hacer siempre y cuando les transmitas y te escuchen. Y para mí y para Máximo San Román, la única forma de transmitir esas experiencias positivas y reales es participando en política activa. Por eso es que últimamente he estado hasta cerca de 2 años en Palacio, pero con esa vocación auténtica de servir. Pero hay un detalle, yo no he cobrado un centavo por ese hecho de trabajar con los agricultores, con los ganaderos, mejora genético, con los criadores de truchas y pejerrey en las jaulas cautivas, esto. Es decir, sembrando pastos en lugares donde nunca antes se sembraba. Hemos encontrado una alfalfa Dormancia 350 que resiste las heladas. Y hay una particularidad, que no necesita una gota de riego, porque siempre que se habla de pastos cultivados, lo primero que dicen represas por aspersión o por inundación. Y eso no puede ser. Tenemos millones de hectáreas que están ávidas a recibir esa semilla para convertir a esos agricultores modestos y ganaderos en sacarlos primero de la pobreza. ¿Cómo es? Con tecnología, con capacitación, y ahí va a convertirse en un emporio de riqueza ganadera, nuestra parte altoandina, que todos los campesinos estaban llamados a ser pobres de por vida. Una persona que conoce, que sabe, pone al servicio de su patria, al servicio de los jóvenes, esas alternativas. Casos como el suyo, de emprendimiento, y de otro que usted mencionaba, y de muchos, varios casos, son exitosos pese a la clase política. Lamentablemente, pero la clase política, ahí también tenemos que hacer una autocrítica, mi querido Rodolfo. Los políticos no son producto de un arte de magia, no es un milagro. No, los elegimos nosotros. Nosotros. Sí. Ahí va mi recomendación. Ellos no llegan ni siquiera por su dinero. A veces compran votos, es verdad, pero no. Yo creo que tenemos que hacerles una invocación humildemente a nuestro pueblo. Que pregunten antes, ¿no? Antes de depositar su voto, ¿qué ha hecho esa persona? ¿Qué ha hecho esa persona en su vida? No va a ir a improvisar desde el gobierno. Así es. Por eso estamos con todos nuestros expresidentes o procesados o en la cárcel. Qué pena. Es una pena y vergüenza para un peruano que siente cariño, afecto, amor por su patria, y teniendo un país tan maravilloso, con recursos naturales, renovables y no renovables, en abundancia, solo esperando a esos jóvenes que sean protagonistas con el conocimiento, le den valor agregado, lo transformen y lo exporten al mundo. Ese es mi caso, que también quiero compartir con ellos. Modestamente yo he empezado sin máquinas. Empezó de cero. Claro. Yo soy hijo de agricultores, entonces yo vine y me gustó la mecánica. Pero esos conocimientos me han hecho libre.
me han hecho exitoso, me ha dado la posibilidad de dar trabajo a millones de peruanos indirectamente, porque antes que ser un empresario fabricante de máquinas, y de las mejores máquinas del mundo, porque yo fabrico y exporto a Estados Unidos. A Estados Unidos, tengo representante ahí, tengo representante en Italia, pero aquí, en América Latina, tengo cientos de miles de clientes que no tienes idea del agradecimiento que tienen por haber recibido una máquina que les ha permitido desarrollarse. Creo que usted tiene este instituto también. Claro, hemos cerrado el circuito, porque no solamente tenemos claro, entregas una máquina, eso también quiero transmitirlo a los representantes de máquinas. Si tienes una máquina moderna, el gran problema es que esas máquinas se terminen oxidados, arrinconados en algún rincón de su fábrica. ¿Por qué? Porque si no le enseñas a manejar, a producir, claro, siempre le van a echar la culpa al fabricante, ¿no? Entonces, eso nos obligó a hacer un instituto tecnológico que les da conocimientos a nuestros alumnos. Y hay otro detalle, el mejor alumno de una promoción se va con su maquinaria completa. No regalada, porque tendríamos que tener mucho dinero, sino prestado por un año. Pero en ese año, ese emprendedor se convierte en empresario, compra sus equipos y multiplica. Y es un efecto multiplicador que también lo hemos probado ya en los comedores populares. Los comedores no es que estén experimentando, sino que ya ha dado resultados. Claro, eso es lo que yo quiero enseñar. Todas los proyectos que hemos estado nosotros, aunque sea de pequeñito con nuestra organización, nuestra fundación, y es un plan de gobierno ejecutado. O sea, yo no necesito ir a ofrecer, yo lo que voy a ir, y si gusta, podemos traer algunos personajes que se han formado así, sino demostrar lo que se puede hacer y lo que estamos perdiendo el tiempo en nuestro país. Por eso yo digo que tenemos un país desperdiciado. Podíamos estar viviendo en las mejores condiciones. Y fíjate, te quiero recordar, porque me has dicho recordar, ha sido vicepresidente, claro, ha sido presidente del Senado y también presidente del Congreso. Y desde ahí, en el periodo democrático... muy importante en el aspecto democrático cuando el autogolpe de Fujimori. Pero antes de eso ya habíamos logrado poner el piloto automático a la economía del país. ¿Recuerdas, Roberto, cuando... No es con el golpe, no, cuando recibimos el país, lo recibimos un país inelegible, inviable, cero de créditos, un país de perros muerteros, con una inflación galopante. Es verdad que nosotros no ofrecimos el choco, pero tuvimos que hacerlo, porque cuando viaja Alberto, el presidente ya electo, a hacer un recorrido por Estados Unidos, a China y Japón, en Estados Unidos, nuestro compatriota Javier Pérez de Cuéllar, que en ese momento era secretario de las Naciones Unidas, convoca a los gurús de la economía, al representante del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Club de París, del Banco Inter... O sea, las personas que conocen el manejo económico de todos los países. Y ahí le dicen, oye, si tú estás pensando hacer shock, estás perdiendo el tiempo. Tienes que hacer el shock. Si no es shock, no puedes ajustar la economía. Y eso fue un punto de apoyo. Y por otra parte, en la parte legislativa, yo estaba abocado a eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país. Y entiendo que estaban colaborando de algún modo. No, compadre, totalmente. Yo tenía un congreso, a pesar de tener minoría, los convocamos y tuve el apoyo incondicional y patriótico del grupo de Fredemo. Con ellos hicimos la reforma. Por eso asume usted que no se justificaba el autogolpe. Total. Y por Fue eso usted un salto asumió... al vacío. Fíjate, ya habíamos logrado solucionar el problema con el Fondo Monetario. Ya habíamos conseguido 1.200 millones de dólares de crédito impago. Los países amigos que quieren al Perú nos colaboraron con esto y ya estábamos a punto de hacerlo. ¿Usted le perdonó ese acto antidemocrático a Fujimori y a Montesinos? No lo sé perdonar, yo no tengo se alió con la hija? Fue parte de la campaña. Yo no tengo por qué perdonar tampoco, no tengo, pero lo que sí, para mí el país es lo primero. Mi país, yo he dado mi vida, y te consta, Rodolfo, mi vida defendiendo los principios democráticos. ¿Qué pasó en ese momento cuando llegamos al tercer lugar con nuestra propuesta con Pedro Pablo, donde yo era primer vicepresidente? ¿Qué pasó? Sabíamos que Ollanta tenía toda la recomendación y el dinero de Chávez. Sabíamos. ¿Cómo voy a aceptar que mi país, que quiero tanto, que amo tanto, se vaya
a manos de Chávez y sigamos los destinos de Venezuela. ¿Y entonces qué hizo? Entonces, hablando con Pedro Pablo, dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que hice es tratar de hacerle firmar un documento que lo firmó Keiko y Ollanta no lo quiso firmar, que era el respeto a la Constitución. Entonces, hicimos ese paso, pero cuando no firmó, tuvimos que salir a respaldar en el mitin final. Tapándose la nariz, supongo. ¿Qué nos queda? Pero lo que pasa es, entre dos males tienes que elegir el mal menor, porque el que Esa calla fue la razón otorga. de su apoyo a Keiko. Ha sido un apoyo patriótico para evitar que nuestro país salte al vacío siguiendo los caminos del patrón de Ollanta, que era Chávez. Y se ha demostrado finalmente que menos mal que lo hicimos reflexionar y se cambió el plan, porque de lo contrario yo no sé qué país tendríamos en este momento. Esta agrupación contigo, por la que usted, digamos, está de precandidato a la jefatura del Estado, ¿no está de algún modo vinculado al fujimorismo? De ninguna manera, pero sí hemos hecho una gran convocatoria cuando me han nominado a mí, tanto por la Asamblea, el Comité Político y el Comité Ejecutivo, por unanimidad. Entonces yo he hecho una gran convocatoria a todos los ciudadanos de buena voluntad. Contigo ha sido vapuleado en el último proceso electoral, ni siquiera tiene representación en el Parlamento. Es verdad, es que todo partido democrático participa. Y somos un partido muy joven, hace 11 años que lo fundamos, que lo creamos. Yo he sido vicepresidente ahí, pero hemos ganado ya un gobierno. Claro, contigo pero tenía otro nombre. Claro, contigo recién... Peruanos por el cambio. Hicimos coincidir. Vamos un ratito, ingeniero, a la pausa, ¿le parece? Regresamos en unos momentos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo. Estamos conversando con el ingeniero Máximo San Román, precandidato a la jefatura del Estado. Muy bien, estábamos conversando un poco de lo que ha significado su carrera política, así de manera muy rápida, ¿verdad? Pero siempre con una inmensa vocación de servicio, pero verdadera vocación de servir al país y no ir a servirse al país. En ese sentido yo he tenido mucho manejo. ¿Quiénes lo acompañan en Contigo? Personal de primer nivel. Por ejemplo, nombres? Claro, cómo no, un ex decano del Colegio de Abogados incuestionable. Además, ha sido ex fiscal anticorrupción. Lo necesitamos a él, ¿para qué? ¿Quién? Para luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener mano firme. Contigo, basta ya de corrupción, ¿no? Nombres. Es el doctor Pedro Angulo. Ya. ¿No? Lo conozco, un señor, es un tipo claro, serio sí, y sí. profesional. Ha sido Además, decano del colegio, ¿verdad? además es filósofo, ha seguido un curso de ciencias de la comunicación, Hombre una persona de derecho y derecho, ¿no? Sí. ¿Un nombre más, por lo menos? Un nombre, tenemos una doctora muy joven, economista, ¿no? Que tiene ya una maestría, casi es de la edad de la ministra, ¿no? Entonces, y es catedrático de la universidad.
Ella, estamos... ¿O le traiciona la memoria? No, ¿cómo no? No, Es Patricia. ¿Patricia qué? Patricia Lengua. Patricia Lengua. Sí, Correcto. una profesional joven, ¿no? Pero también tenemos otra Digamos, doctora. ¿ellos dos son sus primeros vicepresidentes? Pero, como usted sabe, tenemos que esperar el 6 de diciembre Lógico, para pero las ellos elecciones. están de precandidatos a las vicepresidencias. Tenemos también una precandidata de primer nivel, otra ex decana del Colegio de Abogados del Cusco, ¿no es cierto?, que es Casimira Mujica, ¿no? Ella es una doctora, es la única doctora en Cusco que ha llegado a ser decana del Colegio de Abogados, una persona correctísima. ¿Qué papel juega allí en esa agrupación y en la cúpula también que está precandidateando Salvador Heresi? No, él ya no es miembro del partido. Ah, no es miembro Ya de no es Contigo, él miembro. renunció, ¿no? Sí, más bien de adelanto. Juan Cheput? Juan Cheput y Gilbert Violeta, que han sido, el doctor Gilbert Violeta, que han sido congresistas últimamente, ellos no pueden participar en las elecciones. Pero tienen, digamos... Claro, son integrantes del comité político y del comité ejecutivo. Es un partido organizado, ¿no? Entonces son los dos únicos de los parlamentarios que llevamos con Peruanos por el Cambio al ¿Es Congreso. verdad o no que usted se reunió con Richard Swing en Palacio? No. ¿O lo sorprendieron? Yo lo recibí. Por eso se reunió con él. Claro, porque si hay una persona que toca la puerta y me dice, me estaba esperando el señor Swing, yo ni lo conocía antes en la vida, por eso lo que yo he negado es que nunca antes lo he conocido, menos de sus dotes de artista, nunca. Además, es un tema que yo no lo tomo en cuenta porque mis temas son de producción, de fabricación, de apoyar a la ganadería, a la pequeña industria, a la minería. Entonces, no. Entonces, claro, lo recibí. Yo recuerdo haciendo un esfuerzo que me habló del tema de la corrupción en el vóley. ¿Qué tengo que ver con el vóley? Entonces pasó totalmente intrascendente, quedó que nos llamaremos en el sucesivo. Anecdótico, totalmente anecdótico, no hay ningún... Y fue 2 o 3 días antes de que dejara Palacio. Bien, usted debe haber visto anoche la entrevista que le hicieron al señor Vizcarra. Así es. No vamos a calificar acá al entrevistador porque sería una pérdida de tiempo. Y esta mañana, no sé si escuchó la entrevista que le hizo Rosa María Palacios. ¿Qué podríamos sacar de esas dos entrevistas? ¿Le creemos al señor Vizcarra? ¿Estamos en la incertidumbre? ¿Está mintiendo? Hay algunos que dicen que hay un grupo económico que es el que está detrás de todo esto. Pero, ¿cuál es su análisis así rápido sobre el tema? Yo lamentablemente, después de estar desconcertado y hasta indignado por esas noticias y esos colaboradores eficaces, lamento muchísimo que esté con una figura tan devaluada el presidente. Y yo lo que invoco a todos los poderes del Estado es que vean la forma de... Primero, estamos contrarios a que se pueda suspender el proceso electoral. Y es la oportunidad de recuperar la democracia. Claro. Entonces, espero que vuelen estos 6 meses y que tengamos una transferencia feliz. En todo caso, yo quiero solicitar, y en el momento a través de vuestro medio también, que venga una comisión de observación, porque hay ya duda de que se pueda enlodar este proceso. Entonces, yo quiero invitar que venga una comisión evaluadora y observadora de la OEA, como ya lo hizo en algún momento el 2000, la OEA acreditó aquí. Entonces creo que necesitamos una persona que supervise esto, porque realmente tenemos que hacer un proceso transparente. El Centro Carter creo que también vendría. También, o sea... Eso sería lo ideal, ¿no? Que vengan de afuera. Así es. Para garantizar un proceso transparente. Porque se está hablando de que se está manipulando y quisiera el gobierno apoyar a algún candidato preferido. Sí, Eso. Hay algunas evidencias. No hay pruebas, pero por lo menos hay algunas evidencias o indicios que demostrarían que el gobierno está haciendo lo suyo. Yo Ahora, quisiera que venga una comisión de observación, claro, por lo menos de la OEA. Es un craso error, aunque usted dijo que lo estaba resolviendo hace varios años atrás, pero digo, es un craso error de un presidente no tener bancada o representación en el Congreso. Y lo tenía, pero no lo aceptaba. Pero era minoritario. Era minoría, pero con minoría se puede tener la voz, claro, la oportunidad de hablar. No tener nada. Pero al no tener nada, y lo peor, hasta todo el entorno que traía de los moqueguanos, lo han dejado, está solo el pobre. Entonces, es una figura debilitada y me preocupa y lamento mucho que hasta como figura, lastimosamente las preguntas no han sido con el respeto
a la Qué pena, persona qué pena. que representa a nuestro país. Yo Así lamento es. esto. ¿Cree ese argumento de grupos de poder, de Graña y Montero, que estarían detrás, como una posibilidad de que también se esté creando todo este asunto contra Vizcarra? ¿O eso para usted puede ser hasta anecdótico y más bien él tendría que responder solamente las señalizaciones que se le hacen? Ese mal endémico de la corrupción, que ya lo dijeron nuestros pensadores antiguos, eso tenemos que eliminar. Lastimosamente, la falta de valores morales y éticos ha hecho que un grupo de traficantes, y muchos de ellos empresarios reconocidos, hayan cometido ese latrocinio, sin considerar que ese dinero que se han robado, ¿no? Que se han robado, sirve para hacer colegios, para hacer carreteras, para hacer ferrocarril, para hacer hospitales. ¿Por qué tenemos tanta población aún sin luz y sin agua potable? ¿No cree que el presidente, cuando denuncia esta mañana que Acción Popular y APP, sus digamos voceros o gente emisaria, le propusieron postergar las elecciones, el jefe de Estado debiera colaborar con la opinión pública y dar los nombres y estos al mismo tiempo, porque eso me lo dijo hoy en la mañana un constitucionalista, sea investigado por el Ministerio Público ya que es un delito electoral? Yo creo que tiene que actuar la Fiscalía, y yo lo único que hago es repetir la invocación que hice cuando yo juramenté como presidente constitucional en el Colegio de Abogados, claro. Ante todo un Congreso, cumpliendo estrictamente el mandato constitucional. Ahí dije, y lo repito siempre, para que la verdad prevalezca sobre la mentira, para que la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. Han pasado 30 años. Pero siguen vigentes esos principios. Yo hago una invocación a los poderes del Estado que se investigue, se averigüe y se esclarezca. Y hacer una invocación especialmente al Poder Judicial, que no acepten que tinteríos extiendan. ¿Sabe lo que es tinterío? Es que busca argumentos para postergar y postergar. Y juicios que se han empezado hace 20 años recién se están ventilando. Eso no da seguridad a un país. En un país donde no haya justicia, no va a haber inversión ni nacional ni extranjera. Y nuestro país necesita trabajo, necesita ingresos para ofrecer bienestar a nuestro pueblo. Ingeniero, muchas gracias y esta no será la primera vez que nos visite. Ojalá que usted tenga el tiempo para seguir conversando con quien habla. Con mucho gusto y muchas gracias por darme la oportunidad y decir un mensajito pequeñito en quechua, si le parece. Vamos. Yacta masikuna, tukuy anisaikichis, kunan puncha y kay usi televisión mantapacha. No cantisja kaiwata junu kusunchis, richarisunchis, hatarisunchis, chay kanampaj, manan sasacho, wajmanta yuyarisunchis, alinta munaichis, alinta yachaichis, alinta ruaichis. Chayawami, yarakaita karkosun liachtanchis manta. Chayawami, aska alin yachaywasikuna kanja, aska llankaywasikuna kanja. Tu bananchiskamo ejbanaikuna. Gracias. Diga lo que está diciendo, pues, en español. Yo le he dicho que este año, queridos compatriotas, les digo de todo corazón, que es la oportunidad de unirnos, de integrarnos. Ese día hasta las estrellas del cielo van a parpadear de alegría. Pero para que eso suceda no es nada difícil. Solamente tenemos que recordar los principios y valores que hicieron de nuestra cultura la más grande y la más admirada. Vamos a recordar el Allinta Munay, que es el afecto, el amor, los morales, amar al prójimo como a ti mismo. Allinta Yache engloba el conocimiento, aprende bien, aprende lo bueno, capacítate bien. Y Allinta Ruay, todo lo que hagas, hazlo bien. Solamente así, con esos tres conceptos, vamos a eliminar la pobreza, la miseria y vamos a tener un país próspero y grandioso. Con quien no podemos integrarnos es con la corrupción. No, cero corrupción contigo. Ha sido muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Máximo San Román Cáceres, precandidato a la presidencia de la República por el partido Contigo.